Hola amigas, amigos. Estamos con la entrevista de cada semana y hoy con el padre Luis García. Padre Luis García, de origen español, párroco de la catedral, fundador de la Fundación Creando Futuro. Esos creo que son los principales títulos, ¿sí, Luis? Lo Bueno, formal, en lo eso de formal. lo de párroco de la catedral sobra. ¿Sobra? Sí, ¿Por qué? porque es párroco de la Merced. Párroco de la ¿Me Merced. entiendes? Bueno, está Y bien, está bien. dentro de la parroquia de la De la Merced parroquia de Merced hay es un la centro que es catedral. la catedral. La catedral como sede del obispo. Exacto. Eh, Luis, vos sos, te voy a tutear porque No, siempre, no, siempre nos hemos siempre nos tuteado. tuteamos, así que... Eh, Vos sos muy conocido como un hombre de la actividad social de nuestra zona, pero sos cura. ¿Cómo es esto? Cura y lo social, ¿dónde está tu eje, tu centro? ¿Por qué una cosa, por qué la otra? ¿Cómo se juntan? Mira, yo una de las cosas que tengo muy clara, desde que me ordené de sacerdote e incluso antes, por toda mi trayectoria, el trabajo en los movimientos especializados de acción católica, el movimiento junior de niños, el movimiento rural, el movimiento de estudiantes, la juventud estudiante católica, y eso me fue moldeando y donde fui dándole una importancia muy grande a todo lo que tiene que ver con el compromiso social, ¿viste? Y cuando me ordené de cura, es decir, como que toda mi labor iba de la mano, es decir, de lo social. Es decir, porque yo no entiendo o no comprendo que la misión del sacerdote, la misión del pastoreo, se quede solo exclusivamente en lo que es la parte, diríamos, del templo, o la parte cultural, o la parte solo exclusivamente catequística. Es decir, además, bueno, tú te vas al Evangelio, eso se lo decía ayer a una persona, nos vamos al Evangelio y nosotros nos encontramos a un Jesús que va anunciando el reino y haciendo presente el reino de Dios, no en el marco del templo, no en el marco de la sinagoga, no entre cuatro paredes, sino que el gran templo para Jesús es la vida, son las plazas, los caminos, O las sea que eso lo aldeas. tenés vos desde tu formación. Eso lo tengo yo desde mi formación, además estudié con los jesuitas en Ajá. Granada y entonces, viste, como que ¿Cuándo también llegaste a Argentina? en el 1994, febrero de 1994. En esa fecha fue cuando aterrizamos por acá, un día de calor impresionante, no había nada, es decir, estaba todo como paralizado. Por eso nos decían, no vengan en febrero, no vengan en febrero. Nosotros no entendíamos por qué. Decíamos, bueno, parece que no nos quieren allá. Bueno, el Claro, verano español también es caliente. exacto, pero nosotros, viste, es decir, veníamos del invierno, veníamos de una época donde todo estaba en actividad y lo que menos nos imaginábamos era, bueno, que acá era verano, ¿viste? ¿Y por qué Sabíamos que era venir verano, de pero no... España, por qué venir de España a América Latina, a Argentina, a Viedma? Mira, eso tiene también su historia. En el 1992, más o menos, hubo una petición de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la Conferencia Episcopal Española, para que hubiese como una especie de refuerzo misionero hacia América. Recuerdo que estábamos en una reunión de curas jóvenes con el obispo de allí de nuestra diócesis y nos hizo ese planteo, la diócesis de Almería, en esta propuesta o en esta petición que hace la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la diócesis de Almería le corresponden 3 sacerdotes. Alguien de los que están acá están dispuestos a marchar a América. Y recuerdo, bueno, Juan Antonio y yo dijimos, nosotros. Luego estaba otro que también quería, lo que pasa es que no tenía no llevaba los años suficientes como cura para poder venir, porque decía, bueno, había que tener más o menos 5 años de pastoreo allá como para poder venirte ¿Qué edad para tenías? América. ¿Qué edad tenías? En ese momento 32 años. Ajá. Con 32 años llegué a la Argentina, ¿viste? Y bueno, resulta que ¿Y nosotros qué conocías de la Argentina cuando llegaste? ¿Habías visto? no conocía de Argentina nada, es decir, además la imagen que llegaba a España no era la imagen de todo Argentina, sino que la imagen que llegaba a España de Argentina era la imagen de Buenos Aires, de Capital Federal. Y por lo tanto, nosotros en un principio no queríamos venir a Argentina. ¿Por qué? Porque la imagen que había era la de un país del primer mundo, un país sin problema, un país pujante, un país más europeo que latinoamericano. Y por eso nosotros queríamos como un desafío mayor.
Resulta que fue un sacerdote de acá de la diócesis, que era Carlos Moya, de Bariloche. Habló con nosotros, nos dijo, nos habló un poco de la realidad de acá, de la opción preferencial por los pobres, por las comunidades de base, tal. Y entonces eso como nos entusiasmó. Me acuerdo que nos llevó la exhortación posinodal de Saine, la leímos, nos encantó y dijimos, bueno, este es nuestro lugar. Si hacemos falta ya, nos vamos a trabajar a la diócesis de Viedma. Y aquí aterrizamos. Así fue un poco la génesis. Aquí aterrizaste y te fuiste metiendo en la vida de Viedma. ¿Y cuándo se fundó la Fundación Creando Futuro, de la que fuiste promotor, fundador? Sí, bueno, había un grupo de fundadores. Es decir, yo estuve movilizando, como uniendo voluntades para que surgiera la Fundación Creando Futuro, pero tiene su génesis en la misma pastoral juvenil. Es decir, recuerdo que cuando llegamos acá, Saine, como yo venía también de hacer todo un trabajo con jóvenes, no solo exclusivamente dentro de la iglesia, sino también un trabajo social, especialmente con los jóvenes que estaban en situación de consumo problemático de sustancias, entonces Saine me dice, ¿por qué no te encargas de la pastoral juvenil de la diócesis? Entonces asumí lo que es el trabajo en la pastoral juvenil de la diócesis. Recuerdo que Pío X, que era la parroquia donde yo estaba en ese momento, se convirtió un poco como en el centro de muchos encuentros de jóvenes. Empezaron a llegar jóvenes, me acuerdo que armamos la pastoral universitaria, se armó también grupos de secundaria, estamos trabajando con Corazón Abierto, es decir, había muchísimo movimiento. Y también había como un compromiso social muy fuerte, es decir, no queríamos una pastoral juvenil de silla, de calentar sillas, sino que queríamos una pastoral juvenil inserta en la realidad. Recuerdo que empezamos a trabajar con los chicos del Pagano. Una de las primeras incursiones que hicimos fue esa conexión fuerte con el hogar pagano, incluso a muchos de los chicos del Pagano. Luego los invitábamos a participar de la reunión, a participar de los encuentros y a participar también de los encuentros que se hacían a nivel regional, por ejemplo, Chimpay o los campamentos de verano. Fue una experiencia fenomenal. Y de ahí surgió la idea de armar algo concreto para ayudar a muchos jóvenes que lo necesitaban. Y ahí surge lo que es el CAJ, Centro de Atención Juvenil, que comienza a funcionar ahí en la parroquia Pío X. Comenzamos a recepcionar diversas problemáticas, diversas situaciones, comenzamos también a recibir ayuda, es decir, en el sentido de algunas personas profesionales, ¿viste?, que se fueron brindando para colaborar en el centro. Luego empezaron un poco los cortocircuitos, que si el salón se utilizaba demasiado, que si se dejaba sucio, que no sé qué. Y entonces ahí surge la idea de armar algo independiente. Recuerdo que convoco a un grupo de personas de distintas, diríamos, ideologías o formas de pensar o formas de entender la espiritualidad dentro de la parroquia. Incluso había un joven. Y armamos lo que es el consejo de la futura asociación o fundación, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Después optamos por una fundación y de ahí surge la necesidad y surge la conveniencia de tener un lugar aparte, ¿no? Y fue cuando alquilamos a 1,5 cuadras de la parroquia, ahí en Boulevard 656, y ahí comenzó a funcionar el CAJ, que se fue enriqueciendo con otras actividades. Recuerdo que empezaron a llegar cantidad de personas ofreciendo una hora de trabajo, profesionales incluso del hospital, profesionales del mundo de la psicología, trabajadores sociales, docentes, y se creó un lindo centro donde iban muchísimos jóvenes. Y de ahí surge la y bueno, fundación como una ahí ya comenzó lo que es la Fundación Creando Futuro, que después cuando llega el PROAME, el famoso PROAME, claro. Donde también ustedes estuvieron, ahí como que comenzamos a abrirnos en un trabajo ya con niños, en un trabajo ya con adolescentes, con jóvenes, y empezaron los centros, los distintos centros con los que hoy contamos. Y hoy tu tarea está un poco en esto de la cuestión social y también en lo más estrictamente religioso, digamos, en el culto, en las capillas. La parroquia La Merced, la catedral, atiende al mismo tiempo o de la parroquia forman parte varias comunidades, varias capillas. Son siete centros. Ajá. Es decir, desde ¿En Loteo qué barrios? Silva,
El Oteo Silva con la capilla San Juan Bautista, después todo el IPPB que tienen dos capillas, San Cayetano y Sati, el barrio Fátima, que está la capilla Fátima, luego el barrio Belgrano, que está la capilla San Nicolás, el barrio 20 de Junio América, que tiene la capilla Virgen Misionera, y luego ya la catedral. Es decir, que tiene como radio de influencia todo el centro, ¿no? Y te digo que, es decir, yo no hago esa división Sí, claro, tan tajante, claro. lo social, lo religioso. Para mí van de la mano. Yo te lo digo, yo no entendería mi tarea pastoral Claro. sin poner el dedo en la llaga, es decir, sin un compromiso con la realidad de la Claro. gente, con la realidad social, con la realidad que vive nuestro pueblo hoy en día. Es decir, para mí es incomprensible. Yo Claro. no podría, ¿de qué voy a hablar? Eso va un poco Sí, con sí. Bueno, eso es... la lectura del pasado domingo, que hablaba de que Jesús hablaba con autoridad y los escribas no hablaban con autoridad. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús brota de una relación profunda con Dios, pero también de un compromiso muy fuerte con la gente. Es decir, y entonces ahí es donde está la clave. Sí, Si tú no tienes un compromiso con la realidad, Néstor, ¿de qué vas a hablar? claro. No, esto está muy en el espíritu del Concilio Vaticano II, con el que vos te formaste en esa época, ¿no? Sí, sí, por El supuesto. dolor y la angustia de los hombres de este mundo son el dolor y la angustia De la iglesia, de la claro. Iglesia. Así comienza el principal documento de la Iglesia Católica en el Concilio, la Gaudium Spes. Pero esto no es entendido por todos tan fácilmente. Lo que pasa es que luego está también, es decir, esa especie de corriente donde yo busco lo cómodo, lo fácil, lo que no me complica, lo que no me compromete. Viste que eso ha estado presente a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es decir, esa tendencia a quedarnos entre cuatro paredes, esa tendencia a buscar mi salvación, esa tendencia a potenciar una relación personal con Dios, esa tendencia a hacer del cristianismo, que desde sus orígenes es una corriente profundamente y claramente comunitaria, hacer del cristianismo una corriente individual personalista. Y me parece que si eso, es decir, todo eso que se ha ido dando a lo largo de la historia, para mí ha sido movimientos que han sido infieles al espíritu de Jesús y al espíritu del Evangelio. El Evangelio es esencialmente comunitario. Si no, Jesús se hubiera dedicado a hablar y a hacer una tarea en solitario, hubiese anunciado el reino de Dios en solitario, no hubiese llamado a ese grupo de discípulos, no hubiese formado esa primera comunidad para que estuvieran con él, para que fuesen de alguna manera, para ir interactuando con ellos, para ir de alguna forma también poniendo en práctica los valores del reino, el contenido del reino, lo esencial de su mensaje. Si no, es decir, eso está ahí en la base. El cristianismo es profundamente comunitario. Y si es profundamente comunitario, eso implica que yo no solamente me reúno con la gente para orar, o me reúno con la gente para celebrar, o me reúno con la gente para formarnos, sino que también nos reunimos con la gente para trabajar juntos por un mundo mejor, para trabajar juntos por los demás, para ir haciendo que las condiciones de vida sean condiciones dignas, no para unos poquitos, sino para todos. Yo creo que esto es fundamental. Y eso está en las mismas raíces, en los mismos orígenes del cristianismo. Y si no lo hacemos, es decir, si nuestra fe no nos lleva a un compromiso comunitario con la realidad que hoy estamos viviendo, nuestro cristianismo se queda rengo. Y nuestra fe se queda estancada, no crece. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido a la fe, lo que hace que nuestra esperanza vaya creciendo, lo que hace que realmente mi entusiasmo se vaya convirtiendo en acción, en compromiso, en dinamismo, es precisamente ese contacto con la gente, ese encuentro con la gente, ese brindarme a la gente, ese escuchar a la gente, ese encarnarme en las realidades más crudas, que es lo que hacía Jesús. Luis, muchas gracias. La gracia a vos. Agradecemos a Néstor Buzo, quien nos compartió esta entrevista, este diálogo con el padre Luis García. Nosotros vamos a ir terminando este resaltador. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes, ya sí por la pantalla de NTV,
luego del informativo de Encuentro en TV. Nos reencontramos.